¿Qué harías si comenzaras a ver un patrón de crímenes aterradores en tu comunidad, pero no pudieras encontrar al responsable? En una región tranquila, donde todo parecía en su lugar, comenzaron a aparecer mujeres asesinadas, niñas agredidas y escenas de horror inexplicables. Cada víctima tenía algo en común: el terror de ser atacada por un desconocido. Pero lo que nadie imaginaba es que este asesino ocultaba su verdadera identidad detrás de una vida común. ¿Qué motivó sus atroces crímenes? ¿Qué conexión había entre cada uno de los ataques? Lo que estás a punto de descubrir es más perturbador de lo que podrías imaginar. No te pierdas cómo una serie de crímenes se convierte en una pesadilla sin fin. Sigue viendo para conocer los escalofriantes detalles de cómo todo sucedió. Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es David Serrat y esto es Historias Criminales. Si te interesan este tipo de casos reales, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Hacerlo es muy importante, porque ayuda a que el canal siga creciendo, ya que pueda traerte más contenido como este, con nuevos casos y más historias que merecen ser contadas. Ahora sí, comencemos con la historia. Wolfgang Schmidt nació el 5 de octubre de 1966 en el noreste de Alemania. Dentro de su familia, fue el mayor de 2 hermanos. Aunque la identidad de sus padres nunca se hizo pública, el entorno en el que creció Wolfgang parecía, en apariencia, tan común como el de cualquier otro hogar. Entre los 6 y 7 años, tuvo un primer contacto que sería determinante. Encontró la ropa interior de su madre dentro de un armario. Ese momento quedó grabado en su memoria, especialmente por la fuerte impresión que le causaron aquellas prendas, desconocidas para él hasta entonces. Sin embargo, su curiosidad no se limitó a observar. Quiso saber cómo se sentían al usarlas y comenzó a probárselas, aun cuando no eran de su talla. Se colocó sujetadores, panties y las enaguas típicas de la época. Esas experiencias le produjeron sensaciones intensas y difíciles de olvidar. Con el paso del tiempo, el niño descubrió que obtenía una mayor satisfacción al deteriorar la ropa, ya fuera mojándola o defecando en ella como si fuera un bebé. A partir de ese momento, comenzó a ocultar las prendas en distintos espacios de la propiedad familiar, como el jardín o el granero. La situación salió a la luz cuando su padre encontró algunas de ellas, y alarmado por lo ocurrido, decidió hablar del tema con su esposa. Su madre lo confrontó de inmediato mediante un interrogatorio que él describió como especialmente humillante. Para ella no había dudas de su responsabilidad, ya que su hermano menor tenía apenas 3 años. Las consecuencias fueron severas. Hubo episodios de violencia física, gritos, insultos y castigos reiterados, además de encierros prolongados en su habitación. A partir de ese momento, se le prohibió relacionarse con otros niños del pueblo, así como realizar actividades recreativas como nadar o ver televisión. 1 o 2 años después, al iniciar la etapa de autosatisfacción, el chico se dio cuenta que las sensaciones que experimentaba se intensificaban al repetir estas conductas con la ropa interior de su madre, incluidos los sostenes, que comenzó a modificar para simular rasgos femeninos. Cuando el armario de su madre fue cerrado con llave, buscó alternativas fuera del hogar. Empezó a recolectar ropa usada en espacios públicos y, con el tiempo, descubrió que los basureros eran una fuente constante de vestidos, blusas y faldas. A los 10 años, su madre lo sorprendió en el pajar, parcialmente desnudo. Intentó deshacerse rápidamente de la ropa sucia, pero no pudo evitar que las heces quedaran sobre su cuerpo. Durante esa etapa, descubrió nuevas prácticas que le producían una satisfacción aún mayor. Se ponía las bragas al revés, las ensuciaba y luego giraba la parte sucia hacia sus genitales. Desde entonces, Wolfgang trasladó por completo sus prácticas fuera del ámbito familiar. Revolver basura se convirtió en una conducta compulsiva.
no podía pasar junto a un basurero sin detenerse, y permanecía allí hasta convencerse de haber revisado todo. Lejos de la vista de los demás, comenzó a acumular grandes cantidades de ropa, la cual se ponía, la cubría de heces y se masturbaba. Con el paso del tiempo, fue incorporando nuevas formas de estimulación, como el uso de catálogos de lencería con imágenes de cuerpos femeninos. Sin embargo, nada de eso logró satisfacerlo por completo. La necesidad fue creciendo y transformándose. Wolfgang comenzó a desear algo más específico: la presencia de una mujer real que participara voluntariamente en sus prácticas, manteniendo todo en secreto. Ese impulso se volvió cada vez más intenso, hasta perseguirlo de forma constante, manifestándose incluso en sueños cada vez más perturbadores. Mientras esa vida interior se volvía más oscura, hacia el exterior lograba sostener una apariencia de normalidad. Su recorrido laboral fue irregular, aunque no fuera de lo común. Trabajó como conductor de grúa y agricultor hasta que finalmente ingresó a la policía, lo que le aportó una sensación momentánea de estabilidad y control. Para 1989, ya en sus primeros años de adultez, Wolfgang tenía una prometida. La joven desconocía por completo el trasfondo perturbador del hombre con el que planeaba casarse. Fue en ese periodo cuando, tras perder su empleo, Wolfgang atravesó una profunda crisis personal. El 24 de octubre de 1989, cerca del mediodía, ya había recorrido distintos basureros y reunido numerosas prendas. Se vistió con ropa femenina y, posteriormente, salió de su escondite decidido a encontrar a alguien dispuesto a participar en aquello que hasta entonces había mantenido en secreto. Al pasar frente al cartel de la localidad de Dietz, pensó que allí podría existir un vertedero importante, quizá con objetos difíciles de conseguir. Sin embargo, no encontró nada, ya que la basura había sido retirada horas antes. Profundamente decepcionado, buscó refugio en un escondite cercano, y tras permanecer allí, solo realizando aquello que deseaba compartir con otra persona, terminó aún más frustrado. El anhelo de tener contacto íntimo con una mujer se había apoderado por completo de él, por lo que decidió retomar su camino. Deambuló por la zona, atravesando construcciones vacías sin encontrarse con nadie, hasta que por primera vez consideró ingresar en las viviendas. Irrumpió en una de ellas, donde apenas halló algunas prendas femeninas. Para entonces, su obsesión dominaba por completo su conducta y le impedía razonar con claridad. Recorrió la casa deshabitada en estado de agitación, registrando distintos espacios. En medio de ese desorden, rompió una ventana y poco después advirtió la presencia de una mujer en el exterior, trabajando tranquilamente en su jardín durante una tarde templada. Se trataba de Edeltraud Nixdorf, una mujer casada de 51 años, residente de la pequeña comunidad de Dietz, cercana a Brandeburgo. En ese momento se encontraba cuidando sus tulipanes antes de la llegada de las heladas. Mientras realizaba esa tarea, fue sorprendida por un hombre de gran estatura. Aunque intentó defenderse con un rastrillo y le gritó, la diferencia física jugó en su contra y terminó siendo reducida con facilidad. Horas más tarde, cuando su esposo regresó del trabajo, se encontró con una escena devastadora. En estado de shock y profundamente alterado, logró avisar a las autoridades. Al llegar al lugar, la policía confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales. En la vivienda se observaron múltiples rastros de violencia en distintas superficies. La investigación posterior determinó que la víctima había sido agredida sexualmente. A partir de las evidencias recogidas, los detectives reconstruyeron que la mujer habría sido forzada a ingresar a la casa y que el atacante utilizó un objeto contundente para quitarle la vida. Dado que la policía centró inicialmente sus sospechas en el esposo de la víctima, el señor se vio obligado a soportar una doble carga: la pérdida de su esposa
y el señalamiento constante por parte de la comunidad. En ese contexto de presión y aislamiento, en marzo del año siguiente, decidió quitarse la vida tras ingerir pesticidas. 2 meses después, el 24 de mayo de 1990, Wolfgang se encontraba revisando un basurero cuando escuchó a lo lejos los gritos de una mujer. En un primer momento, asumió que se trataba de alguien en estado de ebriedad, una situación que no le resultó relevante y que no lo disuadió de dirigirse hacia el lugar. Al día siguiente, se encontró el cuerpo de una mujer en un vertedero de basura ubicado en Ferch. La víctima fue identificada como Christa Naujoks, de 45 años. Al arribar a la escena, los agentes quedaron profundamente impactados al hallar ropa interior femenina de color rosa que no pertenecía a la víctima y que presentaba rastros de fluidos. Además, la mujer tenía los pantalones bajados y su sujetador se encontraba fuera de lugar. La autopsia posterior confirmó que Christa había sido víctima de un abuso sexual y que la causa probable de la muerte fue la presión ejercida sobre su cuello, lo que le impidió respirar. Los investigadores concluyeron, además, que las prendas íntimas halladas en el lugar habían sido llevadas por el agresor. A pesar de estos hallazgos, la policía no contaba con sospechosos concretos. La investigación quedó estancada, sin pistas claras que permitieran identificar al responsable, lo que sumió a los investigadores en un verdadero punto muerto. Semanas más tarde, el 9 de julio de 1990, Edith Weber, una mujer de 58 años, fue atacada con un arma blanca cerca de un vertedero de basura, en las inmediaciones de la ciudad de Bust. De manera fortuita, fue encontrada con vida por obreros de la construcción que descargaban escombros en el lugar. Se encontraba entre residuos y objetos descartados, cubierta con trapos. Fue trasladada de urgencia a un hospital donde logró sobrevivir. Sin embargo, cuando pudo prestar declaración, apenas recordaba detalles del ataque, salvo un rasgo distintivo de su agresor. Se trataba de un hombre de gran estatura. Para entonces, el miedo se había instalado entre las mujeres y niñas de Brandeburgo, mientras que los agentes policiales comenzaban a sentirse superados por la violencia de los hechos. De forma inesperada, los ataques cesaron. Las semanas y meses siguientes transcurrieron sin nuevos incidentes, lo que trajo cierto alivio a la población. No obstante, los investigadores distaban de sentirse tranquilos. Seguían sin responsables identificados por los 2 asesinatos y por la agresión que estuvo a punto de costarle la vida a Edith. Antes de seguir, si este tipo de historias te interesa, suscribirte y dejar tu me gusta me ayuda mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Los meses pasaron y a mediados de marzo de 1991, el hombre volvió a atacar. Inge Fischer, una cocinera de 34 años, caminaba por una ruta cercana a una zona boscosa entre las localidades de Borgheide y Neuendorf. Regresaba a su casa tras visitar a una amiga y decidió aprovechar el clima agradable, propio de la llegada de la primavera, para realizar un paseo más largo de lo habitual. Al no regresar a su domicilio horas después, sus familiares dieron aviso a las autoridades, que iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda. Una semana más tarde, un grupo de excursionistas encontró un cuerpo cubierto de musgo y alertó a la policía. Una vez en el lugar, se confirmó que se trataba de Inge. Los agentes observaron indicios de violencia y signos claros de que había sido sometida a un ataque grave. La autopsia determinó que la mujer había sido víctima de un delito sexual y que había sido asesinada utilizando un arma blanca. A pesar de los esfuerzos realizados en la zona, la policía no logró identificar al responsable. En un primer momento, los investigadores consideraron el crimen como un hecho aislado, ya que no lograban establecer un patrón claro ni en el modo de actuar ni en la selección de las víctimas. Las diferencias entre los ataques dificultaban cualquier vínculo. Las formas de agresión variaban, las edades de las víctimas no coincidían y los escenarios eran distintos,
desde senderos boscosos hasta vertederos de basura o viviendas. Sin pistas concretas, resultó imposible establecer una conexión sólida entre los hechos. Con el paso de las semanas, surgieron algunos indicios, pero todos terminaron descartándose como pistas falsas. Ante la incertidumbre, las autoridades decidieron alertar a la población femenina sobre los riesgos de transitar solas por áreas boscosas. La investigación se vio abruptamente interrumpida cuando se denunció la desaparición de una mujer de 44 años, llamada Tamara. Mientras paseaba, Tamara iba acompañada de su bebé de 3 meses, a quien llevaba en un cochecito. Pocos días después, se encontraron los cuerpos sin vida de Tamara y su hijo en un bosque. En las inmediaciones de la escena, un investigador halló ropa interior femenina que no pertenecía a la víctima. Ese detalle terminó por confirmar las sospechas de los investigadores sobre la existencia de un único agresor, cuyos comportamientos y fijaciones comenzaban a resultar evidentes. Una vez establecida la relación entre las prendas halladas y el responsable, la investigación se concentró de manera específica en ese elemento. De acuerdo con el informe del patólogo forense, la mujer había sido abusada tras su muerte, que se produjo por una fuerte presión ejercida sobre su cuello utilizando una prenda íntima. El bebé, en tanto, presentaba lesiones craneales de extrema gravedad que le causaron la muerte. Mientras avanzaba la investigación, los habitantes de la región comenzaron a referirse al agresor como el Gigante Rosa. El apodo surgió, por un lado, por los rumores sobre su gran estatura, y por otro, por el color de la prenda íntima encontrada en una de las escenas del crimen. Con el paso del tiempo, la figura del Gigante Rosa se transformó en una presencia casi mítica, alimentando el miedo colectivo y generando un clima de angustia constante en la zona. La presión social sobre las autoridades fue en aumento y, como respuesta, se conformó una comisión especial integrada por 48 miembros, con el objetivo de poner fin a la serie de ataques. Sin embargo, pese a recibir numerosas pistas, ninguna logró conducir a la identificación del responsable. La investigación se vio dificultada, entre otros factores, por la diversidad de víctimas y la ansiedad permanente del equipo ante la posibilidad de un nuevo ataque. Vivían en estado de alerta constante, temiendo que cualquier llamada telefónica anunciara otro crimen. The case of Wolfgang Schmidt was especially distinguished by the variety of cases to deal with. It was because of this anxiety, because we couldn't catch the perpetrator. I was on call day and night. And when my phone would ring, I would sit up straight in my bed because I thought he had struck again. Los peores temores se confirmaron apenas 14 días después del asesinato de Tamara y su hijo. El agresor volvió a actuar cuando 2 niñas de 12 años, Jana Harder y Jana Wendland, fueron atacadas en las inmediaciones de una zona boscosa cercana a una iglesia, en el pueblo de Ludwigsfeld. En esta ocasión, ambas resultaron heridas con un arma blanca, pero lograron huir en medio del pánico y ponerse a salvo. Las niñas fueron trasladadas al hospital y sobrevivieron a las heridas. Gracias a su testimonio, la policía obtuvo por primera vez una descripción concreta del agresor, lo que representó un avance decisivo en la investigación. A partir de los datos aportados por las víctimas, la oficina del criminalista principal elaboró un retrato hablado. Buscaban a un hombre alto, de cabello largo, rostro delgado y con bigote. La imagen fue difundida entre la población, permitiendo que el sospechoso dejara de ser una figura abstracta. No obstante, antes de que las niñas se recuperaran del impacto físico y emocional, el agresor volvió a atacar. La siguiente víctima fue Talita Bremer, una jubilada de 66 años. La mujer fue hallada sin vida en su cama, lo que llevó a suponer que el ataque ocurrió mientras dormía. El cuerpo presentaba signos de haber sido profanado. Aunque este nuevo crimen profundizó la frustración de los investigadores, también marcó el último ataque atribuido al Gigante Rosa. A partir de entonces, se ofreció una recompensa por su captura, y la comisión especial recibió más de 1000 denuncias. Algunas de ellas
señalaban directamente a Wolfgang Schmidt. Incluso los padres de su prometida se presentaron ante la policía para manifestar sus sospechas sobre su futuro yerno. El 1 de agosto de 1991, 2 corredores observaron a un hombre cerca de un barranco que presentaba una conducta inapropiada y llevaba un sujetador bajo la chaqueta. Ambos coincidieron en que su aspecto se correspondía con el retrato hablado. Decidieron intervenir, lograron reducirlo y lo entregaron a las autoridades. Se confirmó entonces que el responsable de los ataques había sido Wolfgang durante todo ese tiempo, algo que él mismo admitió poco después de ser detenido. Según declaró, buscaba a una mujer que aceptara participar como cómplice en sus prácticas íntimas. Tras su arresto, la localidad y sus alrededores experimentaron un alivio inmediato. Sin embargo, el dolor, la indignación y el impacto emocional persistieron tanto en las familias de las víctimas como en una comunidad profundamente marcada por los hechos. Posteriormente, Wolfgang fue sometido a evaluaciones por parte de un reconocido psiquiatra berlinés. Estos exámenes permitieron reconstruir con mayor precisión la cronología de los crímenes y comprender las características de cada uno. Respecto al asesinato de Edeltraud, explicó que actuó impulsado por una urgencia extrema, por estar con una mujer y que no midió las consecuencias de sus actos. Tras la muerte de la víctima, la envolvió en una manta, como si intentara borrar lo que había hecho. Al darse cuenta de que no podía hacerlo, procedió a abusar su cuerpo. En el caso de Krista, sostuvo que inicialmente creyó que debía ayudarla, pero que una vez iniciado el contacto, no pudo detenerse. Sobre Tamara, afirmó que el miedo se apoderó de él cuando ella comenzó a gritar, y que actuó siguiendo el mismo patrón anterior. Su relato sobre lo ocurrido con el bebé fue inconsistente y confuso. En cuanto al ataque contra las 2 adolescentes, declaró que no era plenamente consciente de lo que hacía, y que más tarde, mientras dormía en una estación de tren, soñó con ellas. No desde la culpa, sino desde la frustración por no haber completado su plan. El juicio contra el hombre se celebró en octubre de 1992 en el Tribunal de Distrito de Potsdam, apenas 2 semanas después de que cumpliera 26 años. The public gallery was jam-packed. Not one more person could fit in. Everyone wanted to see Wolfgang Schmidt. This, of course, has to do with the sensationalism. It's also clear the more difficult, the more terrible the crime, the more people are fascinated. Uno de los momentos más tensos del proceso se produjo cuando debió explicar qué había sucedido con el bebé de Tamara. Wolfgang afirmó que había notado que la mujer llevaba algo consigo, pero que no identificó claramente de qué se trataba. Dijo recordar únicamente los gritos y que algo cayó al suelo. Ante las preguntas del juez sobre si había tomado al niño y lo había golpeado contra un árbol, no respondió. Cuando se le preguntó si había reflexionado sobre sus actos, guardó silencio. A finales de ese mismo año, fue condenado a 15 años de prisión, a cumplir en un hospital psiquiátrico. Desde entonces, fue evaluado anualmente para determinar si continuaba representando un peligro para la sociedad y si podían modificarse las condiciones de su reclusión. En 2001, un tribunal autorizó el cambio de nombre a Beate Schmidt. Años más tarde, inició un tratamiento hormonal y comenzó a vestir ropa femenina. También manifestó su deseo de someterse a una cirugía de reasignación de sexo, aunque, según informaron los medios, el procedimiento no se llevó a cabo debido a su elevado costo. Pese a que la condena se cumplió en 2007, Beate no fue puesta en libertad y no se dieron explicaciones públicas al respecto. En 2010, fue investigada por un presunto abuso a otro recluso transgénero, que habría intentado quitarse la vida, aunque los hechos no pudieron ser confirmados. Tiempo después, declaró que no deseaba recuperar la libertad, alegando que se consideraba una persona impredecible. En la actualidad, se sabe que sus condiciones de reclusión se han flexibilizado parcialmente y que puede circular con escolta por determinadas áreas del hospital psiquiátrico. Su posible liberación no ha sido anunciada. El caso de Beate no deja lugar a lecturas cómodas.
no es solo la historia de un asesino en serie, sino el retrato inquietante de cómo una combinación de impulsos no controlados, silencios familiares, fallas institucionales y señales ignoradas puede terminar en una cadena de horrores irreversibles. Cada crimen no ocurrió en el vacío. Se gestó durante años, a plena vista, mientras el entorno miraba hacia otro lado o no supo cómo intervenir. El llamado gigante rosa no nació de la nada. Fue el resultado de una progresión oscura que nadie logró o quiso detener a tiempo. Hoy, décadas después, la pregunta ya no es solo si Beate puede o no rehabilitarse, sino qué tan preparada está una sociedad para reconocer y enfrentar el mal antes de que se vuelva irreversible. Las víctimas no regresan, el miedo no se borra y las cicatrices colectivas permanecen. Este caso obliga a mirar de frente aquello que incomoda: la fragilidad de los controles, la delgada línea entre la desviación y la violencia, y el precio devastador de actuar tarde. Porque cuando el horror finalmente estalla, ya no hay tratamiento, condena ni reflexión que alcance para deshacer lo ocurrido. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Yo soy David Serrat y acabas de escuchar Historias Criminales. Si el caso te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir el vídeo para que llegue a más gente. También puedes dejar tu opinión en los comentarios, ya que siempre los leo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo caso.